Estas dos chicas son gemelas, pero ni siquiera sus amigos lo creen. No hay dos personas más parecidas entre sí que las gemelas. Los gemelos comparten más que nadie entre ellos. El mismo cumpleaños, los mismos padres, la misma habitación de la infancia y, a veces, en el caso de gemelos idénticos, incluso el mismo código genético. Y, sin embargo, a veces, los gemelos pueden llegar a verse muy diferentes entre sí. Las dos niñas que ves en esta foto son hermanas gemelas, y su historia no termina con las diferencias con las que nacieron. Cuanto más crecieron, más diferentes se volvieron y, sin embargo, también se hicieron más similares. Sigue viendo este video para ver cómo se ven hoy. Cuando Donna dio a luz el 16 de enero de 1997, la partera se quedó sin habla. No era que hubiera algo malo con los bebés que acababan de nacer. Por el contrario, las dos gemelas eran hermosas y saludables, pero se veían muy diferentes. A Donna le dieron una bebé con tez blanca lechosa, ojos azules y cabello rojo, a quien llamó Lucy, y otra con piel oscura, cabello castaño y ojos oscuros, a quien llamó María. Las chicas definitivamente eran gemelas, pero no podían ser más diferentes. ¿Cómo era esto posible? Donna y Vince Aylmer acababan de descubrir que estaban embarazados otra vez. El matrimonio de Gloucester, Inglaterra, ya eran padres de 3 hijos, y estaban entusiasmados por agregar un cuarto hijo a todo el conjunto. En ese momento, Donna tenía 49 años y Vince tenía 55, así que estaban un poco nerviosos por el embarazo, pero cuando fueron a su primer chequeo, no esperaban nada inusual. Después de todo habían pasado por esto 5 veces antes. Aún así, no estaban preparados, en absoluto, para lo que verían en ese chequeo. Cuando se completó el chequeo, el médico le dijo a los Aylmers que estaban esperando 2 bebés en lugar de solo 1. Si bien se sintieron aliviados al saber que sus bebés estaban sanos y se estaban desarrollando normalmente, la noticia era motivo de preocupación por una razón diferente. Los Aylmers ya tenían otros 3 niños en casa, George, China y Jordan, y la posibilidad de agregar 2 hijos más para la familia cuando solo esperaban 1, fue un poco desalentador. Aún así, Donna y Vince estaban emocionados, y eligieron considerar esto como una bendición. Como muchos otros padres de gemelos, Donna eligió vestir a sus hijas con trajes que combinaran. Juntas las dos niñas se veían adorables, pero también atraían muchas miradas curiosas de los transeúntes. Estas dos chicas seguramente no podrían ser familia, ¿o sí? Lucy tenía ojos azul verdosos y gruesos mechones de pelo rojo rizado, mientras que María tenía características caribeñas. Aún así, eran gemelas. Si esto hasta ahora te parece confuso, prepárate para estar doblemente estupefacto cuando veas cómo lucen ambas de adultas. Cuando Lucy y María cumplieron 7 años, le dijeron a su madre que ya no querían vestirse con la misma ropa. Dijeron que, de todos modos, no se parecían en nada, y que el hecho de vestirlas de la misma manera las hacía sentir incómodas. Incluso dijeron que no se sentían como gemelas por lo diferentes que se veían y se sentían, y que preferían vestirse de manera diferente también. Esta valiente declaración marcó un importante primer paso para que Lucy y María se definieran a sí mismas como individuos, pero también daría lugar a dificultades entre las gemelas. Lucy y María fueron ubicadas en la misma clase en la escuela, pero a diferencia de otras gemelas, no disfrutaron de ninguna de las ventajas habituales que conlleva tener una gemela en clase contigo. No podían intercambiar nombres, intercambiar tareas o hacer bromas a sus otros compañeros de clase y maestros, como hacen muchos mellizos. Aún así, tuvieron una infancia feliz juntas, y su individualidad y sus diferencias seguirían manifestándose de maneras aún más sustanciales. Cuando las gemelas cumplieron 18 años, su historia fue recogida por una variedad de agencias de noticias. Sus diferencias distintivas fueron bastante interesantes para los reporteros y lectores. ¿Qué dijeron las gemelas a esa edad sobre ellas mismas y su relación? María era extrovertida mientras yo era la tímida, dijo a Lucy. Lucy se mantendría alejada de los extraños, mientras que María se sentía segura de entablar conversaciones con nuevas personas. Estas diferencias significaron que a medida que crecían, también se fueron distanciando, pero de adultas, su relación experimentaría aún más cambios.
Crecer como gemelas pero luciendo de forma tan diferente, hicieron que ambas chicas tuvieran gran conciencia de la forma en la que cada una de ellas lucía. Y con este reconocimiento también llegaron las inseguridades. María odiaba su cabello ondulado. Lucía odiaba su pálida piel, sobre todo porque los chicos se burlaban de ella diciéndole que era adoptada y que además lucía como un fantasma. Cuando Lucy intentó comprender de dónde había heredado su apariencia inglesa, llegó a la conclusión de que lo había recibido por parte de su abuela. Debido a que el tono y el color de la piel no aparecen en las ecografías, los Aylmers no tenían forma de saber que Lucy y María serían tan diferentes. Pero, ¿cuáles son las posibilidades estadísticas de que los gemelos tengan piel tan radicalmente diferentes? Bueno, las cifras oficiales dicen que para los gemelos nacidos de padres de diferentes etnias tienen una probabilidad de 1 en 500 de resultar con las mismas diferencias que Lucy y María. Los otros hijos de Aylmer, George, China y Jordan, tienen una piel más oscura que la de Lucky, pero no tanto como la de María. Los padres de Lucy y María provienen de diferentes orígenes étnicos. Su padre, Vince, es de ascendencia caucásica, mientras que su madre, Donna, tiene ascendencia jamaicana y europea, por lo que los hijos tengan tonalidades diferentes en su piel, tiene sentido. Pero mientras que los hermanos mayores de las gemelas tienen un tono de piel similar, las chicas resultaron diferentes tanto entre ellas como con sus hermanos. ¿Cuál es la explicación científica que está detrás de esto? Los gemelos pueden ser idénticos o no idénticos. Los gemelos idénticos provienen del mismo huevo, que se divide en dos embriones. Comparten el mismo ADN y son básicamente imágenes idénticas entre sí. Los gemelos no idénticos, por otro lado, provienen de dos huevos separados, y son esencialmente hermanos regulares que suceden por compartir el útero de su madre al mismo tiempo. Debido a que Lucy y María son gemelos no idénticos, sus genes son diferentes, y por eso sus diferentes color de piel son el resultado de que las cargas genéticas de sus padres simplemente se mezclan de diferentes maneras. Lucy y María lucen radicalmente diferentes y tienen personalidades muy diferentes, lo que significa que cada una desarrolló un sentido distinto de estilo y moda. A Lucky le gustan los maquillajes oscuros, los piercings y los tatuajes, y en general luce un bonito aspecto de punk rock, mientras que a María le gusta llevar un look más limpio con un toque bohemio. Lucy le dijo a una reportera que las diferencias físicas entre ellas sí afectaban su intimidad cuando eran niñas, y que pensaba que si se hubieran visto más parecidas, muchas de las tensiones entre ellas podrían no haber aparecido, pero que hoy en día, están más cerca que nunca. Ahora hemos crecido, y a pesar de que aún nos vemos tan diferentes, el vínculo entre nosotras es mucho más fuerte, dijo a Lucy en una entrevista para IMC de Edition. Hoy, Lucky y María dicen que son las mejores amigas. Las dos hermanas se aman profundamente y están orgullosas la una de la otra. Pero mientras María y Lucky han superado sus diferencias, los amigos y los extraños aún luchan con el hecho de que son hermanas gemelas, especialmente ahora que están en la universidad. Lucky y María nunca intentaron ser similares, y pudieron prosperar gracias al hecho de que eligieron abrazar sus diferencias. Después de graduarse de la escuela secundaria, sus opciones continuaron reflejando sus diferencias. Lucy se inscribió en Gloucester como estudiante de arte y diseño, mientras que María optó por estudiar leyes en el Cheltenham College. En la universidad, las gemelas empezaron a tener muchos nuevos amigos, muchos de los cuales no los habían visto juntas y quienes se niegan a aceptar el hecho de que incluso sean familia, y mucho menos gemelas. Después de que la historia de las gemelas se volvió viral, sus amigos en la universidad reaccionaron de diferentes maneras. Algunos quedaron muy impresionados con la singular historia de Lucy y María, mientras que otros se niegan a creerlo. Solo después de que las gemelas fueron entrevistadas en la televisión, los incrédulos comenzaron a creer. Pero María dice que ella y Lucy están bastante acostumbradas a los escépticos. Se dan cuenta de que la gente espera que las mellizas se parezcan, y que su caso es algo especial. Incluso a algunos de los amigos más cercanos de las gemelas les resultó difícil aceptar el hecho de que las dos eran incluso familia. Algunos hasta le llegaron a pedir a Lucy o a María que les mostraran sus certificados de nacimiento. Seguro que estos amigos no confían mucho en nuestra palabra, bromeó María durante una entrevista.
Pero todo lo que esto demuestra es lo difícil que es para las personas creer que las dos son hermanas. Y aunque realmente son diferentes en la superficie, sí tienen mucho en común. Lucky y María dicen mientras crecían no eran cercanas, y que sentían que estaban en mundos separados. Sin embargo, algunos entrevistadores insistieron en preguntarles si compartían el vínculo psíquico que muchos gemelos afirman que sienten. La respuesta de las gemelas podría sorprenderte. Ellas profesaron que en realidad no sienten lo mucho que se habla sobre el vínculo psíquico, pero que a veces sienten el mismo dolor físico en la misma parte del cuerpo. Interesante. María y Lucía Aylmer pueden no parecerse, vestirse o pensar igual, pero tienen mucho en común. En primer lugar, a pesar de la diferencia de tez, las dos hermanas han sido bendecidas con cuerpos altos y delgados, parecidos al de las modelos, y si miras de cerca y puedes superar sus diferencias de color, también poseen rasgos faciales similares. Lo que realmente importa, sin embargo, es que las dos son mejores amigas, y siempre estarán ahí la una para la otra, sin importar cuán similares o diferentes sean. Desde que la historia de María y Lucy llegó a los titulares, las dos llegaron a convertirse en las favoritas de los medios de comunicación, y han participado en varias entrevistas y piezas documentales. Uno pensaría que esto, además de su ajetreada vida universitaria, no dejaría mucho espacio para nada más, pero las gemelas realmente logran encontrar tiempo para llevar vidas muy sociales, y para pasar el tiempo juntas y con sus amigos. Conoce a Milo y Oscar. Puede que no lo pienses, pero estos dos niños son, de hecho, hermanos. Como Lucy y María, los padres de Milo y Oscar son británicos. Su madre, Lauren, es de ascendencia europea, mientras que la familia de su padre es originaria del Caribe. Cuando nació Milo, tenía el pelo rubio, rizado y los ojos azul oscuro, pero a medida que crecía, su tez se volvió más oscura, y hoy se ve más caribeño que su hermano más joven y rubio, Oscar. La madre de Milo y Oscar, Lauren, ha estado blogueando sobre la paternidad desde que Milo era un niño pequeño. Ella comparte sus pensamientos y experiencias con los innumerables seguidores que tiene en línea y también habla sobre su vida familiar. Y aunque su vida es un libro abierto, el nombre de su pareja sigue siendo un secreto. Ella solo lo identifica como M. A pesar de la identidad secreta de su pareja, el resto de la vida de Lauren es bastante pública, y ella es bastante franca y abierta sobre las experiencias vividas con sus dos hijos que lucen totalmente diferentes entre ellos. Lauren, y sus hijos, Milo y Oscar, tienen más de 25.000 seguidores en Instagram, en gran parte gracias a los esfuerzos de Lauren como blogger. En 2016, Lauren lanzó un blog titulado Educando a Mami, en el que escribe sobre las valiosas lecciones de vida que aprende de sus hijos, y analiza temas como el embarazo, el parto, y la crianza de los hijos, así como reseñas de productos, belleza, moda y su vida como estudiante universitaria. Lauren comenzó a escribir el blog antes de que naciera Oscar, y cuando llegó, su apariencia tan diferente de Milo causó un gran revuelo. Para Lauren, sus dos hijos son hermosos, e indiscutiblemente de ella. Pero algunas personas desinformadas, tanto en el mundo real como en línea, tienden a molestarla con preguntas equivocadas, como si ambos tienen el mismo padre. A principios de 2018, Lauren escribió una publicación en el blog al respecto, titulada Deja en paz a mis hijos. Finalmente lo resumió escribiendo: personalmente espero que Milo y Oscar no tengan que enfrentarse a la tontería sobre si son o no de razas diferentes. Necesitan ser educados sobre toda su herencia y deben reconocerse e identificarse por sus dos orígenes directos. Deseo que ambos sientan que no necesitan justificar por qué lucen como lucen, la gente necesita aceptar a todos por lo que son. Es tan difícil. Y cita Tard. Para cualquiera con ojos, es bastante claro que tanto Milo como Oscar son niños muy bien parecidos. Su madre, Lauren, sin duda lo notó, y ambos niños modelan ropa para las principales marcas hoy en día. Muchos de sus seguidores le escriben para preguntarle cómo deben hacer para que sus hijos se conviertan en modelos y por qué cree que pueden haber sido rechazados por las agencias en el pasado. No es fácil aceptar que rechacen a tu hijo. ¿Qué consejo le da Lauren a estos padres? Sobre el tema de ser rechazados, esto es lo que Lauren dice.
Ciertamente todos pensamos que nuestros propios hijos son hermosos, y son los más fotogénicos del mundo. Sin embargo, hemos tenido la suerte de que fueron aceptados en nuestras agencias rápidamente. Lamento que no sea el caso de todos. Recibo muchos mensajes con respecto a personas que no son aceptadas en numerosas agencias. Me imagino que esto es muy desalentador. Entiendo que el niño no será consciente del rechazo, pero naturalmente como padre, de repente pensaría, ¿por qué no? No, la razón no es porque consideran que su hijo es poco atractivo y podría ser una gran cantidad de razones, pero lo que nunca debe pensar es que la agencia pensó que su hijo no era atractivo. Aplica nuevamente y esta vez con nuevas imágenes. No, la razón no es porque consideran que su hijo es poco atractivo y podría ser una gran cantidad de razones, pero lo que nunca debe pensar es que la agencia pensó que su hijo no era atractivo. Aplica nuevamente y esta vez con nuevas imágenes. La familia de Lauren tiene una presencia en línea muy activa, y las innumerables fotos en línea de la familia realmente ayudan a mostrar cuán hermosa y amorosa es esta familia. Desde las fotos que toma Lauren de Milo, Oscar y M, hasta los retratos individuales de los niños y de la misma Lauren, es difícil no enamorarse de estas personas y de la vida familiar idílica que públicamente dan a conocer. Lauren ve su paternidad como una oportunidad para aprender constantemente y ser más educada acerca del hecho de ser madre. Muchas de sus publicaciones plantean problemas complejos a los que no tiene respuestas, incluidas preguntas sobre género, responsabilidades domésticas y más. Parece que Lauren está muy dedicada a mejorar ella misma y a aprender constantemente, que es, quizás, de dónde viene su nombre de pantalla de Instagram, Educating Mommy. Pero su pasión por la educación no comienza ni termina con las redes sociales y Lauren tuvo a Milo cuando solo tenía 20 años. Después de dar a luz a Oscar a la edad de 26 años, se dio cuenta de que su pasión por la educación no se limitaba solo a sus hijos. De hecho, estaba tan apasionada que decidió volver a la universidad y estudiar para convertirse en maestra. Hoy, Lauren está casi certificada, y se irá a enseñar a niños pequeños en el sistema escolar público del Reino Unido. La buena apariencia y la alegre personalidad de Milo lo han lanzado a la fama en línea. Cada vez que su madre sube una foto de él, inmediatamente le siguen innumerables comentarios adorables. Así que tiene sentido que esta joven y genial estrella comience a operar su propio perfil en las redes sociales, y eso es exactamente lo que hizo, con la ayuda de sus padres. A pesar de su corta edad, Milo ahora tiene su propia cuenta de Instagram, donde cientos de seguidores se mantienen al día con sus últimas aventuras. Lauren y M se casaron solo después de tener a sus hijos. Cuando se fueron de luna de miel, en lugar de dejar a los niños con sus abuelos, decidieron llevarlos con ellos. Realmente intentamos incorporar a los niños a la boda en todos los lugares que pudimos y continuamos haciéndolo en nuestra luna de miel, escribió Lauren en su blog. O como algunas personas dijeron, nuestra luna de miel familiar. Me llevaría a los niños conmigo otra vez si pudiera retroceder el tiempo. Pasamos momentos increíbles, aun cuando no fue una típica luna de miel. A Lauren se le pregunta a menudo si Milo y Oscar son medio hermanos. Esto es lo que escribió sobre el tema en su blog. Espero que no tengan que pasar por lo que yo tuve que pasar. Desafortunadamente, todos los medios de comunicación social parecen haberlo hecho. Milo y Oscar tienen la misma madre y el mismo padre. A menudo me preguntan si son hermanos completos, odian ese término. Solo para asegurarse de que sí lo son. Pero resulta que Lauren tiene sus propias experiencias con el tema del tono de la piel. Personalmente, sé desde mi infancia que la gente puede ser muy desagradable acerca de curiosear acerca de dónde son los abuelos y los padres, reveló Lauren en su blog. I personally know from my childhood that people can be very nasty and so inner about where grandparents and parents are from, Lauren revealed on her blog. Mi abuelo era jamaiquino, nació en Jamaica y luego se mudó al Reino Unido para estudiar y conseguir un trabajo. Cuando digo jamaiquino, quiero decir que él no era un hombre blanco. Sin embargo, era un hombre de piel clara. Mi papá, él también es de piel clara y luego yo sí, claro que yo también. Así que Lauren tiene experiencias similares a las de su hijo menor. Milla y Marcia Biggs son otro par de gemelos no idénticos que lucen muy diferentes.
Sin embargo, a diferencia de María y Lucky, estas dos hermanas están muy cerca de la otra en su estilo, modales e intereses. Incluso caminan de la mano a la escuela, y les gusta combinar peinados. Marcia y Millie disfrutan de la gimnasia y el baile, y están muy interesadas en la ciencia y las matemáticas. Y aunque sus tonos de piel pueden ser diferentes, estas dos chicas son muy similares en todos los demás aspectos. Cuando Whitney Meyer, la madre de Kalani y Haran y de Ann, las dio a luz, se sorprendió bastante por sus diferentes características. Kalani era blanca, mientras que Haran era más oscuro. Whitney considera a sus hijas como un símbolo contra el racismo, diciendo que su existencia demuestra cuán arbitrarias y triviales son realmente las diferencias en el color de la piel. Son la misma chica, solo de colores diferentes, dijo a la revista Today. Cuando Joanne y Larry quedaron embarazadas, se preguntaban cómo iban a salir sus hijos gemelos. Joanne es blanca y su compañero, Larry, es negro, por lo que no estaba claro qué tez lucirían sus hijos. Sin embargo, cuando sus hijos finalmente nacieron, se sorprendieron gratamente al descubrir que obtuvieron uno de cada uno. Nadie cree que son gemelos porque no se parecen en nada, dijo su madre. Ni siquiera parecen que son hermanos, y mucho menos gemelos. Cuando Brianna Cincota estaba creciendo, se burlaban de ella debido a su tono de piel claro y recibió nombres como albino. Los niños le dijeron que tenía que elegir si era blanca o negra, y estuvo sometida a todo tipo de acoso escolar. Afortunadamente, esos días ya pasaron, y tanto Brianna como su hermana gemela han crecido y ya no tienen que lidiar con ese tipo de cosas. Amelia y Jasmine son gemelas idénticas. Se cree que son el primer par de gemelas genéticamente idénticos con diferentes tonos de piel nacidos en el Reino Unido. Cuando sus padres recibieron la noticia de que esperaban un par de gemelos idénticos, al principio les preocupó que les costara diferenciarlos, una preocupación que se disolvió rápidamente cuando nacieron. Cuando nacieron, nos quedamos atónitos, incluso los médicos no lo podían creer, dijo su madre. Se ven como si fueran de razas diferentes. Arlette y Francis no tienen un origen étnico mixto. De hecho, ambos provienen principalmente de herencia africana. Entonces, cuando su hijo, Daniel, nació con piel clara y cabello rubio, Francis, al principio, dudó de que realmente fuera el padre. Sin embargo, no había nada de qué preocuparse. Las características únicas de Daniel se deben a un raro rasgo genético que se encuentra en la familia de su madre. Arlette dice que había escuchado historias sobre un miembro de la familia lejana, muchas generaciones atrás, que había dado a luz a un bebé blanco, pero que hasta que ella dio a luz a Daniel, ella pensó que no era más que un mito. Todos conocemos a Neil DiMarco, después de que ganó el Next Top Model de Estados Unidos. Y mientras que él y su hermano gemelo no tienen un origen étnico mixto, los dos se ven muy diferentes. Ambos hermanos nacieron sordos, pero no han permitido que eso se interponga en el desarrollo de sus carreras. Neil es extremadamente exitoso como modelo y actor, mientras que su hermano, Nico, ha encontrado éxito como DJ, que atiende específicamente a audiencias con discapacidades auditivas.